¿Qué tal, amigos? Un saludo especial. Gracias por acompañarnos. Acabamos de ver ese magnífico programa con Lorena Coronel y con Adriana Arce. Les enviamos también un saludo muy especial a ellos, a quienes nos acompañan también a través de la señal de televisión abierta, Canal 2 de televisión aquí en la ciudad de Cuenca, y en el resto del país a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, y también a través de esa gigante que es Livestream. Quienes nos acompañan también en las Islas Galápagos a través de telecuenca.es, les enviamos toda nuestra gratitud y un saludo también especial. Bueno, he recibido unos mensajes de diferentes personas que nos acompañan a través de las redes sociales, nos envían saludos y también enviamos saludos, ¿no? Entre ellos a Silvia, que se encuentra allá en Naranjal, le enviamos un abrazo grande y también le dedicamos este programa. Así es que no dejen de escribirnos, todos sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidas. Igual en San Cristóbal, allí también está Milvia, a quien también le saludamos y le agradecemos por acompañarnos cada vez. Pues bien, el día de hoy estamos nosotros pendientes de poder conversar sobre temas que sin duda son de su interés y que hacen relación a los derechos de las personas, los derechos humanos. Para conversar de este y otros temas que se van a ir derivando de este inicio, tenemos la compañía de la doctora María Ceballos Muñoz, quien es abogada. Ella es máster en Derecho Constitucional, es especialista también en derechos de las personas y hoy nos va a acompañar. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, buenos días a usted, buenos días a la audiencia que nos escucha. Un gusto poder participar en este pequeño conversatorio, que siempre es bueno pues poder transmitir a las personas algunos aspectos que de pronto pueden confundirnos en nuestro diario vivir. Me da mucho gusto verle, tenerle acá con nosotros. Nos hace un honor grande el compartir este espacio con una persona que siempre ha dedicado su vida al servicio y a la atención a los demás. Y en ese contexto quisiera iniciar consultándole a usted un poco el tema de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, intentámosle de la manera lógica como lo pensamos. Un derecho humano es algo que está arraigado al ser humano y que también los estados deben protegerlos de por sí. Muchos derechos son parte desde nuestro nacimiento, los tenemos desde antes del nacimiento inclusive, ¿no? Y no solo hablando de la persona, hablando de la naturaleza, hablando de tantas circunstancias que en el mundo rodean. Hoy en día se van trastocando ciertos conceptos de ciertos derechos, pero digamos que a la final van deconstruyendo la identidad de los pueblos y por ahí hay líneas finas que debemos considerarlas para una mejor vivencia. Así es que estas confusiones que se dan en derechos fundamentales creo que deben ser analizadas con mucho cuidado y lamentablemente hoy en día los países, los gobernantes están tratando de ajustarse a un sistema considerado como políticamente correcto, es decir, ajustarse a una corriente ideológica que ya en el mundo se viene dando a través de principalmente las Naciones Unidas. ¿De dónde vienen estos derechos? Hemos hablado de la propia naturaleza, que luego se van compilando, se van dando en articulados y también se van trastocando. Realmente se han trastocado. Los derechos humanos, como hemos explicado, son parte de todos. Vienen también de una lucha, de un proceso de búsqueda de tener mayor participación. Los humanos propiamente. Los otros, hay realmente muchos aspectos que se van confundiendo, vuelvo a insistir, porque tal vez me escucharán usar mucho la palabra confusión, porque si bien estos derechos fundamentales deben ser dados, como la protección a la vida, al ser humano, a una mujer embarazada, bueno, hablamos de, a veces confunden, créanme, más el derecho humano al derecho del animal que al de la propia persona. Entonces, claro que han habido conquistas y de hecho son valiosas, deben darse. Pero no puede ser que esos derechos vayan arrollando los derechos de los demás. Cada uno debe tener lo que le corresponde y de pronto aquí no se está dando tanto lo que a cada uno le corresponda, sino lo que, más que derechos humanos, se están dando ciertos deseos humanos hoy en día que es muy particular tratarlos, ¿sí? ¿Por qué algunos grupos necesitan mayor protección en el tema de derechos? ¿Podría pensarse que hay ciertos grupos que tienen más derechos que otros?
no deberíamos tener ninguno más derechos que otros. Ahí sí hablemos de un tema de igualdad de derechos. Pero también debemos estar conscientes que no todos los derechos pueden tenerlos y dar a unos colectivos, a minorías, están dados en la Constitución de alguna manera, están regulados, ¿no? Pero claro, en el mundo nos hace falta todavía tratar de derechos humanos, como vemos en los países de Oriente, este sacrificio con las niñas, esta violencia que se hace con las personas, con las mujeres en Oriente, que todavía son vistas, yo diría, menos que un animal, si es la palabra, no estoy faltando aquí a ningún irrespeto. Hoy a la mujer aún se le sigue viendo así, menos que a un animal. Pero no solo a la mujer, al hombre. Entonces aquí se están contraponiendo y confundiendo derechos, porque los hombres, por ejemplo, veía un documental hace poco en Dubái, en estas zonas donde son tan millonarias, donde hay tanto jeque y tanto petróleo. Riqueza, así es. Miren, los hombres de allá Oriente, para llevar el pan del día a sus hijos, son puestos como conventillos, en lugares apenas casi en celdas, para que sigan haciendo las construcciones y todo de la opulencia que solo unos pocos ricos construirán. Y de eso no se preocupan mucho los estados, no se preocupan en ver esa pobreza, en ver cómo esos varones tratan de sostener a sus familias. Es gran parte. Entonces, y esto de los derechos humanos, a veces se disfrazan ciertos derechos humanos para proteger más bien otras acciones no tan humanas. Pero se habla así de ciertos grupos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la mujer necesita atención prioritaria y defender sus derechos. Los niños también tienen derecho especial. Las personas de la tercera edad también, el adulto mayor, otro tipo de derechos. Y así, personas con discapacidad también tienen necesidad de otros derechos. Y algunos con preferencias sexuales también diferentes, también buscan sus derechos. Esto quiere decir que hay diferentes sectores que exigen sus derechos y hay unos que otros que gozan de más que otros. Gozan de más que otros. Y yo no excluiría del grupo que usted ha nombrado a los hombres. Porque el hombre siempre le estamos tratando de ver al varón hoy en día como lo peor del mundo. Y no es así. Ustedes son los que llevan el pan del día a la casa, los que dan la figura paterna al hijo y todo lo demás. No podemos disminuir. Pero sí, es verdad que se está dando mayores privilegios a ciertos grupos. Porque existe una corriente ideológica en el mundo que está tratando de interponerse ante todo credo, ante toda formación que usted tenga, ante toda posibilidad, y de construir inclusive sus bases morales, digamos. Hasta eso hemos llegado. Pero es verdad que se necesita mejorar derechos a los ancianos. Yo, por ejemplo, veo en las calles de Cuenca y me da mucha tristeza, justamente ahora que venía, le veía a una anciana cargada todavía sus cosas de venta, con andrajos vestida, y me encuentro con varias de esas ancianas. Entonces nos preguntamos si el Estado, que habla de tanta protección de derechos y prioriza a ciertos grupos vulnerables, ¿qué pasa con esta gente? ¿Dónde está esa protección del Estado? Que esos sí son grupos vulnerables. Esos son grupos que ya han pasado y han dado su vida por ese país, por su sociedad, y hoy en día son puestos a la calle. Salgan ustedes, les invito, ciudadanos, salgan, vean en las calles cuánta pobreza hay en esas personas. Y cuando recorremos también, porque a mí me gusta salir y hemos ido por los campos, y se ve tanta pobreza aún, tanta miseria. No hablemos solo de eso, hablemos de miseria. Mientras que hoy el día nuestro Estado está propendiendo leyes para tratar de complacer ciertos derechos humanos a costa de los propios impuestos del pueblo. Entonces por ahí encontramos discrepancias e incoherencias con los llamados derechos humanos. Ahora, bueno, los hombres hemos cometido una cantidad de errores, lo que ha hecho que de algún modo vayamos quedando relegados. Esta cantidad de femicidios, este ataque de violencia, esta manera de manejar la familia, sobre todo con violencia intrafamiliar y originada por el hombre, pero un hombre que llega alcoholizado, un hombre que llega drogado a la casa, termina en actos de violencia, personas que a veces están usando armas y demás cosas dentro del hogar. O sea, es tremenda la situación que nosotros como hombres hemos generado. Eso es lo que de algún modo nos ha puesto quizás al margen de esta corriente que en este momento se maneja de defensa a la vida, de defensa a los niños, a los ancianos.
a personas con discapacidad, a la mujer sobre todo, y sobre todo a esa mujer que tiene que llevar cada día todo a su casa, que tiene que cumplir con todo. Entonces, hemos sido quizás nosotros mismos los culpables. Yo hablaría no tanto de varón o de mujer, sino de un círculo de violencia. Pero claro, la mujer por nuestra naturaleza somos como un poco más frágiles, somos más sensibles a esto. Y claro que hay un tema cultural que debemos desarraigarlo, es verdad. No podemos dejar de pensar que debemos cambiar. Pero hay que mejorar una relación humana que es diferente a excluirle al varón. Nos falta educación. Nos falta educarnos, falta que desde las escuelas se promueva el respeto, los valores, los principios, la tolerancia. La familia, la tolerancia. La tolerancia, y en otros países están buscando la manera inclusive de cómo integrar a la familia, es decir, inclusive hasta que trabajemos un poco menos, para que tengamos la posibilidad de compartir más en casa, de poder ir a almorzar, porque hoy el día el mundo nos come, ¿no es cierto? No llegamos tan noche ya a casa. Pero este círculo de violencia, claro, se le hace más notorio en el varón. Y se cuentan los femicidios y se cuentan estas matanzas. Pero la muerte de los hombres es muchísimo mayor. Entonces yo me refiero, más que ir siendo mujer, a la defensa fuerte de la mujer, de ese feminismo radical en el que yo no me siento parte del feminismo radical que hoy se pregona. Yo pienso que lo que se debe hacer es esa relación marcada, mejorarla, definitivamente, sin radicalismos. Porque el momento que yo aparto más al varón, ¿qué sociedad voy a construir? ¿Qué hogar voy a construir? ¿Qué sociedad? Recordando que la familia es el núcleo de la sociedad. Y es un núcleo hasta importante por un tema económico en los pueblos, ¿no? ¿De qué se sostiene un pueblo? Del trabajo, de la familia. No hay estabilidad en la familia, no hay trabajo, y aparte que el Estado no nos promueve el trabajo como corresponde. Entonces todo es parte del círculo de violencia. Recordemos que el varón, ¿de dónde proviene? De la madre. ¿Con quién se ha criado más? Con la madre. Entonces hay un círculo que se da ahí. Entonces en la naturaleza del varón no es que esté tanto esa maldad, ese odio, sino yo creo que dentro del mundo mismo debemos trabajar conjuntamente para tratar de erradicar ese sistema. E iba a lo que usted plantea, ¿no es cierto? El tema del machismo y el feminismo, dos extremos que se oponen entre sí. El uno se cree superior al otro. ¿Cómo lograr superar esa barrera, esa división que existe? Porque, bueno, para luchar contra el machismo hemos desarrollado el feminismo, ¿no? Es decir, todo lo contrario. Pero no hemos llegado a buscar algún acuerdo, alguna manera de convivir de manera armónica. ¿Cómo avanzar en eso? Para mí es muy importante la educación, pero la educación en valores y principios, no la educación que hoy se está dando en el mundo y se va implementando en nuestro país a pretexto de igualdad entre varón y mujer y no discriminación, porque esos son los derechos más usados en este léxico de conquistas. No tengo yo... Lo que están haciendo ahora es decirle, para que seamos iguales, usted ya no es varón y yo ya no soy mujer. O puedo ser lo que yo quiera. Usted sea lo que quiera. Entonces, ¿cómo no va a ser grave y denunciar esta injerencia en la naturaleza humana? En la naturaleza. ¿Qué se ha tomado ahora? Yo digo, de pronto se ha tomado como caballo de batalla los derechos de las mujeres y se introduce una ideología llamada la ideología de género, en la que se promueve que el varón se iguale a la mujer cuando no lo son. Somos completamente diferentes, por naturaleza diferente, genéticamente somos diferentes. Y es tan grave lo que nos está ocurriendo que queremos, a pretexto de no discriminar, simplemente que nos transformemos inclusive a la fuerza, con químicos, con mutilaciones de nuestro cuerpo, con cambios de lo que le llaman sexo, cuando no es cambio de sexo, porque puede ser una cirugía estética, reconstructiva o lo que sea, pero no puede ser esto un cambio de sexo, porque el sexo está dentro de nuestra genética, está dentro de nuestros genes. Tenemos miles de pares que nos diferencian a varón y mujer. Y entonces, por más que yo me mutile o me agregue,
no voy a ser como usted. Y eso no me va a dar una igualdad, y eso no va a hacer que la sociedad se vuelva más buena, no va a hacer que la sociedad cambie y digamos que ya el varón se hizo mujer, la mujer se hizo varón, y vivimos en armonía. No, porque seguimos rechazándonos primero a nosotros mismos. El gobierno y los estados y lo que están haciendo esto deben detener estas acciones. Eso no nos va a mejorar. Mejoren en principios, mejoren en valores. ¿Por qué sacaron de la educación los valores de moral, de cívica, de ética? ¿Por qué? ¿Por qué confundimos tanto ahora lo que es lo bueno y lo malo? Y todo hay un relativismo en el que decimos, ya si esta persona está feliz, que siga. Si es así, que siga. Y no logramos ver la línea que la naturaleza nos hace ver como bien y como mal. Algo me dice que no está bien, algo por ahí. Pues debo meditar qué está pasando. Pero hoy lo que propenden es hacer una mezcla de todo y decirnos, igualense todos a todos. Ahora, en el tema de derechos, ¿a quién puedo yo reclamar los derechos cuando me siento vulnerado en los mismos? Esto es una pregunta compleja. Se supone que tenemos un sistema jurídico, que debe garantizar los derechos. Pero ya lo vemos que no. Es notorio en el país. Hablemos de pronto, si desviándonos un poco de esto en el tema político mismo. Lo que estamos viviendo, una gran corrupción en el país. Lo vivimos. Vemos cada vez que pasa una cosa, que sale, que ya sabemos quién es, ya sabíamos quiénes eran. ¿Y qué pasa? Le seguimos viendo en la calle. Le seguimos viendo en el medio. Y van armando leyes de acuerdo a sus conveniencias. Y despreocupándose de la moral de las personas, porque los derechos se construyen también de acuerdo a la naturaleza de las personas, ¿no? Nuestra ley, nuestra constitución inclusive, se refiere ese respeto a la moral de los pueblos. ¿Y qué estamos permitiendo? Injerencias extranjeras. Estamos, yo creo que en una crisis de derechos. Alguien tiene que proteger nuestros derechos. ¿Quién debe protegerlos? Debería, siendo un sistema jurídico coherente, deberíamos tener una justicia sana. Todo está escrito, porque tenemos escrito y bastante bien lo que podríamos hacer. Bueno, medianamente bien en esa Constitución. Pero es justiciable, podemos acercarnos a esa con confianza. ¿Tenemos seguridad jurídica de lo que está ocurriendo? No lo tenemos. No hay seguridad jurídica. Lo hemos visto todos. Los procesos que se dan, vemos condenas a gente que ha hecho algo que merece un castigo, condenas grandes, y los que han hecho y hemos visto hacer tanto, están muy acomodados, inclusive algunos les seguimos pagando sueldos, porque están presos, ¿no? Entonces, ¿de qué sistema hablamos? ¿De qué Estado? ¿A dónde vamos a acudir? Realmente algo que tiene que mejorar quizá es una nueva generación de personas con valores, como seguros y firmes en querer servir a este país y mejorar todo este sistema que todos creo que nos sentimos hoy no de acuerdo. Este problema de los derechos humanos, de esta violación a los derechos humanos, es únicamente, o se da únicamente en países no democráticos o se da en todo lado. Yo pienso que se da en todo lado. Este sistema es en todo lado. Aquí hemos hablado de democracia, se supone que es la República del Ecuador, es un sistema democrático y no hemos encontrado aquí mayor justicia en muchos casos. No digamos en los países, sobre todo de Oriente, que tienen gran daño a sus nacionales, ¿no? En donde prima la violencia, prima la guerra, prima en África, por ejemplo, hablemos del tema de señalar y de mutilar de pronto a la gente que no está de acuerdo, cortarles el brazo cuando se oponen a algo y son muchos mutilados, o la violencia sexual que se da en las niñas, quienes tienen que ser ofrecidas por sus padres desde los 6 años para casarse, o casadas más temprano y son violentadas sexualmente. Hay una denuncia fuerte que conoció el mundo hace unos pocos años, pero esto sigue ocurriendo, cuando se entrega a esas niñas allá esta convivencia marital, esta violencia sexual, lo que hace es que muchas quieran morir y se lastimen con ácido la cara de modo que nadie les pueda ver. Esta es una corriente que se maneja en Oriente.
Y así, entonces el mundo sí debería, y estos organismos internacionales, tratar de erradicar eso, sí. Tratar de forzar y a los pueblos, a los países que se comprometan a esto, pero aún creo que vamos un poco atrás en estos cambios culturales, en estos países donde hay tanta violencia. Y de derechos humanos hablemos de aquí, de la cercana Venezuela, que ha invadido a la región y a los países que no tenemos ya un capital, inclusive para mantenernos solos, seguimos endeudándonos, y a la vez que nos endeudamos nos sometemos a las políticas internacionales. Entonces, ¿de qué derechos podemos seguir hablando si nuestros propios países nos inducen y nos obligan a quitarlos? Bueno, es que no estábamos preparados, ¿no?, para una corriente migratoria tan fuerte. Se habla de más de 3 millones de venezolanos que han salido, que han tenido que salir. Sí. Si solo en nuestro país se habla de más de 300.000, ¿no?, que han llegado. No estábamos preparados para recibirlos, pero siempre son bienvenidos y siempre serán bienvenidos todos quienes quieran hacer de este país su hogar, su espacio de vida, con trabajo, con respeto también a los demás. Ahora, ¿cree usted o considera que han existido avances en cuanto a la mejora para evitar la violación a los derechos humanos? Creo que sí se van dando ciertos avances, las protecciones que quedan, bueno, a veces quedan escritas, a veces sí se van implementando, ¿no? Por ejemplo, nuestros códigos han cambiado un poco en cuanto a la protección de la mujer en el tema de embarazo, ¿no? Les han protegido y van dando algunas pautas de querer mejorar del tema de sueldos, de salarios, tratar de equiparar. En nuestro país al menos se ha procurado un poquito ver eso. Pero el otro efecto es esta falta de empleo, esta falta de trabajo que no se gestiona, y eso violenta la condición del ser humano. De hecho, la violenta, y eso es un generador de violencia. Porque el padre que no tiene que trabajar, no es pretexto, pero llegará con ese malestar, con esa furia a casa, llegará con esa desesperación, con esa angustia. Empiezan los robos, empieza todo este sistema que hace que la familia también se vaya pues arrinconando un poco, ¿no? Que se vaya arrinconando y que pierda su esencia como tal. Así es que sí han ido mejorando derechos, porque hay que decir lo que es. Pero también considero que sí hay un abuso de derechos. Ahora, todo este tema que hemos conversado un poco de derechos nos ha permitido entender la necesidad de defender los derechos que tenemos. Y como seres humanos tenemos un derecho que es fundamental, ese derecho a tener un padre y una madre, ese derecho a ser concebidos en un acto de amor, ese derecho a tener un origen natural. Y eso precisamente es algo que queremos conversar en este momento también de este espacio. Doctora, no es frecuente tener a una persona que defiende con vehemencia y con argumentos claros la vida. ¿Cómo entiende usted la vida? ¿Qué es para usted la vida y cómo esto ha incidido en usted? Bueno, la vida es un derecho natural que debería ser protegido por el Estado, protegido. La vida es un derecho básico para que le accedan el resto de derechos constitucionales, internacionales y todo lo demás, los que se van desarrollando hoy, ¿no? Porque también va cambiando el sistema jurídico y van valorando, van ponderando qué vale más, si la vida o valgo yo, si vale más esto o vale lo otro, ponderan. La vida es algo que me ha llamado mucho a proteger desde que tuve la oportunidad de encontrarme con personas que habían abortado y que no estaba yo muy familiarizada con este dolor que sentían del aborto, ¿no? Porque el aborto se escucha y se habla como que fuera algo de todos los días, como que es normal, como que tengo una relación y me tomo una pastilla y no pasa nada, nos quedamos tranquilos. De pronto el papá o mi pareja ni sabe qué hice, pero ya. Pero de ver ese gran sufrimiento, porque hay un gran sufrimiento en estas personas,
hay un sufrimiento de muerte, de hecho hasta de suicidio de estas personas. Eso me llevó a investigar un poquito más, a adentrarme en lo que era la vida, la defensa, porque antes yo estaba vinculada un poquito a una organización de violencia sexual, de atender cómo hay ese gran sufrimiento y esa destrucción y la pérdida de identidad cuando una persona es violentada sexualmente. Recuerden, muchos son varones los violentados sexualmente y mujeres. Entonces esto me llevó a investigar un poco más sobre el derecho a la vida como derecho primordial para acceso de los nuevos derechos. Ahora, en Ecuador empezamos a sentir, nos queda una sensación de que esta defensa de la vida empieza a perder terreno. ¿Es así? ¿Considera usted que vamos perdiendo terreno en el tema de la defensa de la vida en el país? Tal vez porque la publicidad que se hace por la defensa de la vida es menor, tal vez, pero yo creo que Ecuador es pro vida. O sea, en la naturaleza de los ecuatorianos, en la condición del ecuatoriano, está defender la vida desde la concepción, porque usted el momento que se entera que está embarazada la esposa, la novia, la compañera, ¿qué espera? Un hijo. Usted ya le visualiza al hijo. Ahora, claro, se está disminuyendo el valor de la vida por tanta confusión de derechos que hay y por la ponderación de derechos que la corriente internacional nos obliga a decir y la intromisión de organismos y empresas multinacionales que se benefician de una manera millonaria con el aborto. Esto es una industria del aborto, que están entonces tratando de hacernos pensar que la vida no vale, pero para ellos sí es valiosa, porque ellos comercializan hasta con los órganos de esos bebés abortados. Eso es sumamente delicado, eso ha sido denunciado en algunos países, en Estados Unidos inclusive. Es que es parte de estas células madre también que utilizan. Es parte, pero es no, tremendo, claro, es grande, es grave, es sumamente grave el cerebro, se habla del hígado, se habla de sus partecitas de órganos vitales. Y hay formas crueles inclusive de muerte para cuando ya estén más maduros, costará más y por tanto maléficamente, digo yo, macabramente se le quita la vida a ese ser que le falta poco tiempo inclusive por nacer. Entonces, ¿cómo podemos llamarles a estos derechos progresistas? Para mí es algo incomprensible, no está en mi mente, me cuesta muchísimo pensar. Y miren, aquí no hablamos de ningún fanatismo, sino de un derecho que debe ser protegido, una vida. A la vida, cuando recién se da la unión del óvulo y el espermatozoide, ¿qué le falta? Tiempo. Se empieza a armar solito, por sí ya crece hasta implantarse, la mamá ni sabe. Hasta los 15 días que medio se da cuenta, ya al 16 le empieza a latir el corazón. Y lo que nos están haciendo creer dentro de los medios educativos y dentro de esta corriente internacional es que no hay vida. Son cosas hasta incoherentes, son cosas hasta absurdas. ¿Cómo no puede haber vida sino que aparezca a los 3 meses o los 6? ¿De qué me originé entonces, no? Entonces se está faltando mucho a la verdad con los derechos, mucho a la verdad. Dice, usted tiene derecho a su salud sexual y reproductiva. Recordemos, en nuestra Constitución quedó escrito un derecho de salud sexual y reproductiva diciendo cuándo y cuántos hijos pueden tener. Y la gente, en su naturaleza, entendió un tema de planificación familiar de pronto, ¿no? Yo quiero tener mis hijos, ¿en qué tiempo? O bueno, decido tener tantos hijos. Pese a que también esa corriente es muy laica, muy de naturaleza humana, ¿no? Y no aceptamos la vida como nos venga, que eso también deberíamos cuestionar un poquito. Y entonces en ese sentido, lo que ocurre es, este avance de la vida queda disminuido con los otros derechos. Así es que la protección en este artículo 66 es la que están utilizando, perdón, no es el de derechos de salud sexual y reproductiva, quizás no tengo el número correcto, pero lo están utilizando para decir, yo embarazada decido ahora en base a este artículo cuándo y cuántos hijos tener. Por tanto, si estoy embarazada, pues me deshago de lo que llaman incluso producto, porque le van cambiando todos los términos, de modo que la persona crea que está haciendo bien. Ya no hablo de un hijo, no hablo de un bebé, sino de un producto. Y así,
con esos eufemismos, con esa forma de bloquear la muerte de este niño, porque hay una muerte de ese nuevo ser, simplemente vamos trastocando los derechos y haciéndolos naturales. De hecho, el aborto lo llaman como la interrupción voluntaria del embarazo, o la interrupción legal, IVE o ILE en algunos países, ¿no? IVE, ILE, me voy a practicar un IVE, un ILE. ¿Qué es? Todos sabrán ya que voy a matar, a quitar la vida de mi hijo, a disponer de la vida de mi hijo. Pero le ven como un derecho natural y no se dan cuenta la violación del otro derecho grave constitucionalmente protegido, que es la salud de la madre, porque nos habla de una salud psicológica, física, y una salud de la que la madre pueda gozar. Pero en el momento que dispone de la vida de su hijo, ya no va a gozar de la salud mental, porque es evidente, existen estudios científicos, y aparte de los estudios que no estuvieran, yo lo he experimentado en las personas que he tenido la oportunidad de acompañar, y es un sufrimiento sumamente grande. Entonces, esas madres, aquí hay toda una consecuencia grave del Estado que no brinda la información suficiente, como la Constitución lo dice, un derecho a la información. Para yo poder hacer eso debo ser informada, pero lo hacen no. La empresa abortista más grande del mundo, que es la IPPF, en sus mecanismos de clínicas de muerte estas, lo que hace es engañar, porque muchas personas creen que lo que está ahí es simplemente un poco de células, dicen, o coágulos de sangre, así lo dicen el vulgo común, eso se escucha muchísimo. Pero un grupo de células seguimos siendo. Usted y yo seguimos siendo un grupo de células hasta cuando nos vayamos de aquí, se siguen cambiando inclusive. Estos grupos lo que hacen es, inclusive con engaño, les dicen esto no es así. Son células, por tanto salen. Y el trauma grande es cuando ven cómo sale su hijo muerto. ¿Cómo podemos seguir hablando de derechos humanos cuando estamos promoviendo las pastillas? Aquí se presenta un grupo abierto, como no pasa nada, frente a la gobernación, cercana a nuestra fiscalía, denunciado inclusive a la fiscalía. Dicen, aquí les acompañamos a abortar, o sea, le acompañamos a matar a su hijo. Eso es, hablemos en un término real, natural, un derecho natural, vivir o morir. Le acompaño a matar a su hijo. Y denunciaron ellas mismas de su propia boca que promueven las pastillas del misoprostol, el Citotec, que son unos químicos, abortivos químicos. Son abortivos químicos que causan muchísimo más daño a la mujer. Inclusive el momento que lo toman hay la propensión mayor de la infección vaginal y de una infestación total que puede provocarle la muerte. Y lo que hacen simplemente es llamarles por teléfono, enviarles las pastillas y darles seguimiento de cómo toman. Y ya cuando murió el hijo ya no le contesta. Les digo, les repito esto no porque me han contado, sino por la experiencia que he tenido con las personas que en su momento de desesperación, de angustia, de lo que fuera, esas madres que estaban en estado de gravidez, dispusieron de la vida de sus hijos. Eso debería el Estado controlar. Y esto es público. Ellas se promocionan en redes, lo hacen en un acto público. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están esos derechos fundamentales? ¿Qué hacemos? Como sociedad nos vamos a hacer a la corriente, nos vamos a acomodar a decir, está bien disponer de la vida del hijo, está bien que nos estorba este más y el quinto o el sexto ya no, al cuarto, al tercero, al segundo, ya uno está bien. ¿Qué pasa con eso? Nos hace falta volver a esta naturaleza del ser. Ahora, este lobby abortista internacional está con mucha fuerza actuando en América Latina. En varios países han conseguido ya incluso modificar legislaciones a través de precisamente generar este tema del aborto mediante las excepciones, ¿no? Entonces hacen ver de que hay excepciones en las que puede haber el tema del aborto y se empieza a generar una cultura de la muerte, ¿no? Entonces,
¿Cómo ve usted este tema de empezar a hablar de excepciones, ¿no? Hay circunstancias en las que sí se puede dar. ¿Cómo ve usted eso? Discriminatorio. Si tanto hablan de derechos, pues es discriminatorio la normativa que están analizando en el Código Integral Penal. Se está analizando la reforma del artículo 150 que pretende agrandar y dar paso al aborto libre, con causales que los van definiendo ahí. ¿Cuáles serían estas causales? Una de ellas, que el niño venga con malformación. Una de ellas que venga con malformación. Pero también eso es muy particular porque han habido sentencias importantes en otros países. Una en particular que la recuerdo de Argentina, un caso de anencefalia, en el que la madre pidió abortar porque su hijo venía mal, con malformación y seguro iba a morir cuando naciera, ¿no? Los jueces, digo yo con mucha sabiduría, lo que hicieron fue decir, bueno, ella ya es madre, porque ella es madre antes de que nazca el hijo, ¿no? Ya es madre. Ella ya es madre. Y está sufriendo ya el duelo desde ahora porque sabe que su hijo va a morir. Entonces, ¿para qué vamos a hacer que ella misma disponga de la vida de su hijo y le mate sabiendo que sí va a morir? Un caso de malformación. ¿Qué es lo que se está tratando de introducir? ¿Qué fue lo que protegieron los jueces? De alguna manera, la salud de la madre, porque no iba a quedarse ella con la culpa de haber dispuesto de la vida de su hijo. Claro, un caso sumamente delicado, fuerte este caso, no triste también, pero los jueces, con toda sabiduría y con mucha sensibilidad humana, que es lo que deberían poner en las normas también, le dijeron no le vamos a permitir el aborto por su salud misma, porque ya le digo, sufría ella el duelo. Y efectivamente nació y falleció como de muerte natural. Entonces pensemos, ciudadanos, es distinto que apruebe yo este tipo de abortos, porque si ya va a existir una muerte natural, ¿por qué yo le voy a matar anticipadamente? O a veces se confunden en el diagnóstico, recuerden, hay confusión en el diagnóstico, pero yo ya decido matarle. Y aparte, ¿qué quiero siempre? Quiero que todo esté perfecto, o sea, me he convertido yo en un dios también de la vida, de saber qué está bien o qué está mal. En algunos países, como en Finlandia, ya no hay niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Les detectan antes porque les ven que son monstruos, que son seres humanos con condiciones diferentes nada más. Y es tan triste porque se les quita la vida, se les mata mediante el aborto, cuando inclusive ya están en etapas grandes, cuando todo el dolor está ahí en esas vidas. Yo creo que estamos perdiendo toda esa sensibilidad humana. Estamos perdiendo todo a pretexto de mi placer, de mi gozo, de mi individualismo, de mi egoísmo, de yo estar bien. Y eso es algo que lamentablemente viene dado ya por la corriente internacional, desde la ONU, la OMS, ya lo van degradando a la vida. Nosotros vamos quedando como seres descartables, seres de descarte por la norma. Pero nuestra naturaleza humana nos dice que eso no está bien. Algo me dice que no es correcto, que disponga de la vida de mi hijo, o que me anticipe a matar a mi padre también, que ya está viejito porque estoy cansada ya no le quiero ver a mi papá. Entonces puedo decirle, papi, desea usted ya no estar aquí. Y me puede decir en su tristeza o en su soledad, sí, ya no quiero. Entonces matémosle. A eso hemos llegado, en eso nos estamos convirtiendo en unas personas que vamos perdiendo esta humanidad, vamos perdiendo ese amor a la familia, esa sensibilidad a los hijos, a los padres, a los hermanos, porque tal vez para mí es más fácil que mi padre, poniendo un ejemplo, un mal ejemplo, pero lo pongo personalmente como un ejemplo, de decir, sí, mejor que descanse él y descanso yo. Y así nos quedamos tranquilos. Bueno, en otra excepción también, en el caso de violación, dicen que es una situación que no debería permitirse que continúe la vida de ese ser que se gestó. Una situación completamente grave, dramática, horrorosa, algo sumamente grave. Sin embargo, dentro de los estudios científicos también se ve
cuando las madres decidieron abortar, lo que sintieron violadas y las que no abortaron. Las que abortaron y las que no abortaron. Hay grupos investigados en donde se ve y se analiza desde esta manera. Primero, la vida de ahí, de ese ser que lamentablemente viene por esa condición terrible, porque no está en aprobación nuestra siquiera de quienes defendemos la vida, eso no está. Pero viene por un acto grotesco, violento. Pero ya en la madre se graba genéticamente un código, inclusive desde el momento de la concepción. Y como madre yo ya aporto mi mitad, digamos. ¿Por qué le queda este trauma grande a la madre? Porque sabe que es su hijo, de la manera como venga, ¿no? Y en la violación, ¿qué es lo que va a hacer? Se ha visto también que en la violación el Estado lo que debería propender es a darnos un acompañamiento de calidad. Profesionales de calidad que me ayuden a quitarme este trauma de la violencia sexual, de la agresión sexual, y acompañarme en un proceso de embarazo. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad de ver con el acompañamiento, sin obligarles, o sea, sino informando, haciéndoles ver qué es lo que pasa. Las madres pueden tener a sus hijos. Claro, de pronto los hijos también le recordarán al violador y todo, porque no tenga hijos y luego maltrátelos o quién sabe, hágales qué, ¿no? Hay las posibilidades de adopción, pero tampoco se quiere forzar y decir, sí, usted tiene que detener a su hijo y hágala a la adopción. No. Aquí está el Estado, que en lugar de lo más fácil para el Estado es matar, en vez de acompañar, pues dar las facilidades, porque se ha visto que cuando se acompaña a las personas, es más fácil para mí, persona violada, digamos en el ejemplo, porque solo lo estoy poniendo en mí, digamos yo violada, puedo sufrir este grave dolor, pero si recibo acompañamiento, más fácil me va a ser salir de la violación que yo luego darme cuenta que dispuse de la vida de mi hijo. Más o menos como hablábamos en el exceso de legítima defensa en algún momento, ¿no? Me pasó esto, pero terminó siendo la víctima. ¿Realmente quién es? El niño. Y el violador. Y el agresor. Hoy estas corrientes, estos grupos abortistas que defienden, falsean muchísimo la verdad, y dimensionan el tema de la violación con miles y miles de niñas violadas, pero usted no ve un proceso en el que diga tantos están sentenciados. Deberían estar las cárceles repletas de violadores. ¿Pero qué van haciendo? Van confundiendo, porque nuestro Código Penal establece que será violación un embarazo, una relación, desde los 14 años para abajo, ¿no? Entonces, si yo, niña de 14 años que ahora están muy despiertas, tengo una relación con mi noviecito, ¿me considero violada? Tengo que disponer de ese bebé porque me justifica que tengo 14 años y puedo matar a mi hijo. Se contraponen entonces otros derechos que solo esta corriente, porque recordemos que esta es la corriente internacional y está la IPPF directamente ahí, y obviamente los organismos internacionales y los grupos de presión que están y estas industrias, ¿no?, de aborto, que son las que promueven todo esto, e inclusive financian estas organizaciones para que hagan estos lobbies de disponer de la vida de sus hijos. Ahí se encuentra toda esta legislación de la que van victimizándose o haciéndole ver o aumentando las cifras para que la gente sensible diga, es verdad, ¿por qué voy a hacerme cargo de un hijo de un violador? Y les digo, es dramático, yo también lo pienso, me parece muy delicado, pero es inocente. Ahora, viene aquí la consulta, ¿un acto de violencia puede enmendarse con otro acto de violencia? A eso le decimos nosotros, una violación y yo matar a mi hijo, eso es lo que en la mente de la persona... Al que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, esa madre se siente culpable de, primero, el trauma de la violación y luego de haber matado al hijo. Entonces, se le genera realmente un trauma grande a esa persona que debe ser acompañada. Entonces, la violencia con violencia no va. Por eso es que propendemos nosotros a tratar de razonar, de hacerles razonar y decir, esto es lo que va a pasar porque la ciencia lo dice, ¿no? La ciencia lo establece
el estrés postraumático que hay. Pero claro, hoy las corrientes que vienen de estas mismas organizaciones tratan de decir que no pasa nada. No pasa nada. Siga y haga su vida como quiera. Y ahí la gente cree, pero ya luego cuando está hecho, ya no hay vuelta atrás. Dispusieron de la vida del hijo. Ahora nos hacen ver también dentro de esas excepciones que es un tema de salud. ¿Acaso el embarazo, acaso la concepción es una enfermedad? ¿Acaso es un problema que debe ser tratado con medicamentos o con algo de eso? Entonces, ¿cómo podemos tratar el embarazo como un tema de salud? En tema de salud, y lo hablan un tema de salud pública, ¿no es cierto? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene esto? Porque estas corrientes internacionales y estos organismos internacionales quieren que disminuya la población. Lo vienen tratando desde hace algunas décadas. Uno de estos fue el Tratado de Población del Cairo en el año 94, en donde ya empezaron a decir, ¿cómo vamos a disminuir la población? Perdón, viene desde mucho antes el tema de disminución de la población. Existe en el tiempo del presidente Nixon en Estados Unidos documentos que fueron desclasificados hasta los años 80 más o menos, en donde se habla ya cómo vamos a despoblarnos, porque esta corriente, estos grupos de poder dicen son muchos, y peor nosotros latinos que nos reproducimos o nos procreamos, perdón, con más, en cantidad, en número. Entonces hay el memorándum, es el memorándum Kissinger-McNamara, me parece que es este memorándum, en el que Henry Kissinger, como secretario de Nixon, ya preparan todo para cómo poder decir a la población que nos disminuyamos, pero les es difícil decir aborte. Entonces van introduciendo derechos, a través de derechos de salud sexual y reproductiva. Y estos derechos de salud sexual, la gente oye salud y va al lado positivo, se le activa lo positivo. Si es salud, pues duerme bien, claro. Es vida. Entonces tienen que alinearse, y la OMS ya habla en su postulado del derecho a la salud, que la salud es un derecho integral, tanto en su parte física, psicológica, sexual y todo lo que sea. De ahí se saltan para justificar todo esto y decir, a ver, yo estoy embarazada, pero esto me está causando un problema, ya me altera y psicológicamente me pongo tensa y nerviosa y me está afectando a mi psiquis. Entonces, Estado, concédame mi derecho de salud psicológica, perdón, y entonces usted me está concediendo mi derecho a la salud. Pero disponen de la vida. Entonces, ¿qué ponderan? Le ponderan la salud llamada de la madre a la vida del hijo. Así es como funcionan estas corrientes de ponderación de derechos, y confunden a la población y dejan en los postulados, como en nuestra Constitución, que yo les aseguro que la mayoría de gente no nos dimos cuenta siquiera de tanto derecho, en donde ya ingresó la corriente progresista que debe cumplir una agenda ideológica hasta el año 2030. En los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que se llama, vienen ya todos estos postulados, viene todo esto. Por esto es que la ONU va haciéndose eco de todo. Está bien el aborto, haga. ¿Quién no quiso esto del aborto? Se opuso mucho y se ha opuesto mucho el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, porque se ha dado cuenta y ha denunciado la gran industria que es del aborto. Se han dado cuenta cuánto daño causa esto a la salud también de las madres, ¿no? Entonces, estos derechos de salud pública para mí son los falsos derechos que simplemente tratan de suavizar para que la sociedad acepte lo que no es vida. ¿Pero qué motiva que hoy, con tanto conocimiento científico, con tanta tecnología, con tanto debate, con tanta discusión, existan aún grupos políticos y grupos médicos que promueven y alientan ese tema del aborto? Yo digo que siempre habrá una mitad de sí y de no, ¿no? Una parte de bien, una parte de mal, derechos y antiderechos, y moral y antimoral, entonces, o inmoralidad. Ahí ya quedan y calan las condiciones del ser humano. Ahí ya se juntan y se encuentran un espacio de cultivo, digo yo, ciertas personas, para que puedan aprovechar que detrás de esto hay dinero. Seguro hay estos lobbies, seguro tienen estas comodidades. Se mueve dinero de manera internacional. Hay dinero.
Y como no hay moral, pues si hay dinero y no hay moral, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Entonces, lo que se ha hecho tras tocar la normativa es simplemente confundir a la población y darlo todo como positivo, de manera que usted y nadie le diga que lo que está haciendo está mal. Tan grave es esto de la salud pública nuestra, que ahí se lo veo grave, que hace 2 años me parece que la ministra de Salud, que ha sido tan cuestionada, emitió el memo 760, me parece que es, en donde ya obliga a los médicos, o donde ya se obliga, o hay un memorándum, me voy a remitir, no sabría si es con esta ministra, hay un memorándum en salud, en el que ya dicen a los médicos que si viene un aborto en curso lo atiendan. Y es verdad, tienen que atender. A quien venga los médicos tienen que atender, ¿no es verdad? Tienen que atender. Pero les prohíbe. Y dice, y no tienen nada que decir de nada, ni denunciar nada a nadie, y lo asimila al secreto profesional, lo cual es falso. El secreto profesional dentro del Código Deontológico Médico tiene sus características. Y no puedo, yo médico, si viene alguien que le mató a alguien o viene víctima de... Bueno, pues yo tengo que denunciar un crimen, ¿no es cierto? Es mi obligación denunciar. Pero ahora ya no. Les dice, es un secreto profesional, cállese médico. ¿Qué vamos perdiendo con estos derechos y esta corriente internacional? Nuestra libertad, nuestra objeción de conciencia, en donde yo solo tengo que hacerme a lo que me diga el organismo internacional y a lo que aquí la suavidad que tiene el Estado con sus organismos o con los miembros que los forman, el poder político, obligan a acatarlo. ¿Qué decirle a la sociedad ecuatoriana para no ceder en esa lucha por la defensa de la vida en todos sus niveles? Primero decirles que despertemos a esta realidad que estamos viviendo, de esta dictadura ideológica, de estas corrientes internacionales, y que la vida desde la concepción vale de la forma que venga, lamentablemente por estos espacios o por lo que sea, esa vida está desprotegida. Esa vida cuenta, esa vida podemos ser usted o yo de la manera que hubiéramos venido. ¿Por qué se nos podía privar a los dos el derecho a vivir de la forma como viene? Entendamos también, ciudadanía, pueblo ecuatoriano, que lo que tratan simplemente es de cumplir con sus objetivos a través de nosotros, que nosotros como soberanos seamos los que decidimos la agenda que ellos tienen implementada, que es parte de esta despoblación, y que nosotros a la vez perdamos esa sensibilidad de ya no saber ni qué es bueno ni qué es malo. Así podrán seguir infundiendo pues lo que a bien les convenga a ellos, y nosotros seguiremos con la cabeza agachada, adoctrinados a medida de lo que ellos hay que despertar. Pierdan. Claro, despertemos, levantemos nuestra voz, nuestras conciencias. Nuestra conciencia distingue el bien y el mal. No estamos hablando aquí de un credo, una religión. Inclusive un ateo tiene una moral que le lleva a distinguir el bien y el mal en estos actos profundos sobre todo, ¿no? Es que la conciencia. Es la conciencia, es algo, recordemos, somos seres antropológicos que hoy se trata de deconstruir, es decir, al decir yo no soy ni varón ni mujer, solo creo que es externo, cuando es interno, soy un ser soy un ser biopsicosocial se llama, ¿no? Tengo esa vida, tengo esta psiquis, esta mente que me hace creer, me hace pensar, me hace ver, me hace sentir lo que es y no. No dejemos que las corrientes extranjeras nos invadan de estas ideologías y nos hagan perder la esencia natural del ser humano. Ahora, dentro de estos derechos de las personas, bueno, históricamente y de acuerdo con la religión, la unión de un hombre y una mujer, cuando es voluntaria, cuando hay de por sí amor, cuando el anhelo es vivir para siempre, se llama matrimonio. Y así es como hemos conocido con ese nombre de matrimonio. Pero quizás usted nos puede definir mejor qué es el matrimonio, cómo es el matrimonio. Bueno, el matrimonio viene dado antes de que la religión cristiana inclusive le ponga un nombre, ¿no? Esto ya se trata desde el derecho romano, desde lo antiguo se hablaba del matrimonio, de esa protección, de esa unión de hombre y mujer para ciertas protecciones, y se les iban dando derechos jurídicos para la familia, para
para esta protección social. Luego, si usted me ha nombrado un tema de religión, la religión o la fe no se pelea con la ciencia. La fe no se pelea con la ciencia. Nuestra Constitución nos ha dicho que el matrimonio es entre hombre y mujer. Está determinado. Y siendo un Estado laico, mire, siendo un Estado laico que no ha puesto la religión de por medio, la Constitución dejó escrito en el artículo 67 que era la unión entre hombre y mujer. Nuestro Código Civil lo establece igual como un contrato con el fin de procrear. Entonces hay la característica también antropológica de la familia, que es guardar los vínculos de consanguinidad, de desalianza y de identidad. ¿A qué pertenezco? Siendo ese núcleo y conformado como tal la familia como núcleo de la sociedad, va, como decíamos hace un momento, a formar esta sociedad con esa firmeza para que pueda sostenerse la propia sociedad. Entonces, no hay aquí esta confusión con el tema de religión, que van a la par, porque creemos en hombre y mujer y en la naturaleza del hombre y mujer para la procreación. Pero ¿qué van diciendo ahora los derechos? Ya no. O sea, hay un grupo de personas que realmente van en el mundo a disponer. Un grupo de personas que dirán lo que es o lo que el mundo tiene que regirse o no. Nuestro derecho natural va a un lado. Entonces, hablando del matrimonio entre hombre y mujer, ahora le quitan en esta resolución que ya no sea para procrear. Cuando estos grupos de pronto, de los grupos LGBTI, que tienen sus derechos garantizados en la Constitución, porque los tienen a través de las uniones de hecho, quieren más, quieren el matrimonio. Se les ha concedido y ahí está un fallo medio dudoso, cuestionable, que será sometido a la normativa jurídica que corresponda, pero la figura jurídica del matrimonio como tal prevalece por esos conceptos. Imagínense, hoy en día, yo debo saber que tengo un papá y una mamá. De pronto no sé, puede ser una hija adoptada de pronto, que me dejaron por ahí, ¿no es cierto? Pudiera ser. Si soy una hija así, voy a estar pensando, ¿quién es mi mamá y quién es mi papá? No quién es mi papá y quién será mi papá. ¿Quién es mi mamá y quién será mi mamá? Porque ya mi naturaleza me hace ir allá. Mi naturaleza genética me determina, inclusive el tema masculino y femenino, lo determina. Entonces, con estos aspectos antropológicos, se trata de sostener que el matrimonio igualitario debe mantenerse entre unión de hombre y mujer. Tanto es así, mire, que el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Supremo de Europa, sabe que es el máximo de derechos humanos, en una sentencia en el año 2016, ya dice, este análisis, como lo estamos brevemente, hemos dado apenas una notita, una pinceladita de lo que es, porque analizan ellos, lo primero, no religión ni nada, analizan el carácter antropológico, tanto de la persona cuanto de la familia, y lo analizan como un ente para sostener a la sociedad y todo. Sin embargo, dicen, si quieren, pues como ustedes verán, pero yo ya les digo que esto es así, ¿sí? Por eso es que de los 195 países, creo que 20 y algo han adoptado el tema del matrimonio, y este nuestro ha sido adoptado violentando las normas. Ahora, parejas de homosexuales quieren tener los mismos derechos que parejas heterosexuales, dos condiciones diferentes, y lo quieren llamar del mismo modo, matrimonio. ¿Es adecuado a dos situaciones diferentes llamarlas de la misma manera? Usted lo ha dicho, son dos situaciones diferentes. Son dos situaciones diferentes y contrapuestas. Contrapuestas porque se pierde el carácter antropológico de lo que hemos hablado. La identidad, ¿con qué la voy a tener? Si hoy en día lo que pretenden las parejas, estas parejas de personas homosexuales o lesbianas, es simplemente tener en su deseo de igualarse, de pronto quieren adoptar un niño, por ejemplo. Quieren adoptar, es difícil, más difícil que den en adopción, porque si a los heterosexuales a veces viendo solo no dan, es un poco más difícil, no diré más difícil, es complejo que se dé, porque deben primar aquí no el interés de ellos, sino el interés superior del niño.
Por eso el Estado, en el momento de pedir las adopciones, de dar las adopciones, así sean heterosexuales, así sea pareja heterosexual, de pronto no le da, porque no cubren los requisitos para proteger al niño. No cumplen. El niño necesita, por naturaleza, para el desarrollo de su psiquis y para el desarrollo de su identidad, porque eso lo marca su genética, eso está dentro de la naturaleza, el niño necesita varón y mujer. ¿Por qué nosotros vemos una sociedad tan deconstruida, inclusive tan dañada o tan lastimada entre las parejas heterosexuales? Inclusive la vemos, ¿no? Porque la figura paterna o materna de pronto se difumina por ahí, se pierde y el hijo no logra pues encontrar esa identidad. Y eso genera un tema de violencia también, un tema de agresividad, un tema de no encontrarme quién soy yo, de pronto por qué me dejaron, por qué me abandonaron, en fin. Peor un niño que viene ahora, por eso es que todo esto es un juego de leyes. Por eso viene a la par el COIP, viene a la par el Código de Salud, en el que ya se promueve el vientre de alquiler, en el que ya se promueve la mutilación hasta de los genitales de las personas, y que la pague el Estado, de modo que si yo me percibo varón, pues o mujer, pues simplemente pueda cambiar, ¿no? Entonces, con estas formas, aquí el interés superior del niño es el que se violenta. El interés superior. Entonces, veamos que no puedo yo simplemente hacer una situación igual porque yo quiero, porque es mi deseo y usted de Estado me da porque yo quiero. No, las leyes no son porque yo quiero. El Estado tiene que regular, debería y procura regular en base a las necesidades de la mayoría, pero también en base a sus necesidades naturales, pues. Entonces, le haría un grave daño a un niño porque va a perder su identidad, su relación, esta situación antropológica. Luego, viene el tema de la consanguinidad. ¿Quién es quién? Recuerda, estas parejas van y alquilan vientres y de pronto pueden usar, sí, donar su esperma o sus óvulos, dependiendo de la condición lesbiánica o homosexual, y le ponen a quién sabe en qué pareja. O yo puedo, como mujer, pedir un banco de semen que esté de por ahí, le veo que tenga ojos tal o cual y quiero eso, quiero un hijo a mi medida, ¿no? Lo hago, le pongo ahí, ¿y qué vínculo tengo ahí para que sean los núcleos, inclusive familiares, que se convierten en el sostén de la familia, de la persona, del individuo? ¿Dónde estarán mis ancestros? ¿Quién será mi mamá? ¿Quién sería mi papá? ¿Quién sería mi abuelo? ¿Mis primos? ¿Tendré tíos? Si vengo de un banco de semen, ¿quién soy? Entonces, esto no se trata solo de un tema, o como se lo procura ver y decir, es una religión la que promueve, es esto. Esto es mucho más allá porque tiene que ver con la destrucción del ser o con el daño que se le daría a la persona al violentar esta identidad, sus efectos consanguíneos, y su no saber qué mismo soy. Entonces tenemos muchas cosas que tratarlas ahí. Los derechos no simplemente se piden y se conceden, los derechos tienen que ser muy analizados y tienen que respetarse y no ser cedidos por presión, porque hoy en día la presión política, la presión de estos grupos está haciendo que todos cedan a todos. Ahora, ¿sería un camino de solución que tenga otro nombre esa unión? Porque, bueno, si quieren convivir entre dos personas del mismo sexo, pues están en su derecho, pero el tema es no llamarlo matrimonio. No tanto no llamarlo, sino el efecto jurídico que tiene, porque se habla siempre de igualdad. Si ellos quieren ese efecto jurídico, van a ir por la adopción, luego entran por las mismas leyes que se tienen para proteger a la familia, de pronto en el seguro social, irán por lo mismo, para protección, ya tengo esto, denme lo demás. Pero ellos deciden ser como son, pensemos en eso. No se van quieren igualarse en estos derechos y pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero como les decimos, no se les puede conceder todo lo que piden. Ahora, los niños tienen derecho a tener un padre y una madre, un varón y una mujer, un contraste de seres, ¿no? en su formación, en su vida. ¿Qué pasa cuando el niño tiene dos personas en su formación de las mismas condiciones? ¿Es su formación integral? ¿Se va a formar de manera normal? ¿Qué va a pasar? ¿Se va de ese modo más bien a fomentar la homosexualidad? Pues sí.
porque no tiene esa figura. Se puede fomentar, podrá haber, porque esto tiene que ver también con cierta genética, le comento, por eso le digo, es un tema científico, tiene que ver con la propensión que tenga yo a hacerme o a la inclinación homosexual o no. Puede ser que unos niños adoptados no tengan esa conducta por cómo son sus ancestros, puede ser, ¿no? Eso es lo que se analiza dentro de este tema científico. Pero otros, por supuesto que lo van a aprender por conducta, van a adquirir esto. Recordemos que estas orientaciones, como los llaman ya, son ¿qué? Orientaciones. Yo quiero ser, no yo quiero ser así. Yo quiero, pero también, si no quisiera, lo dejaría, ¿no? Pero si yo quiero ser así, ¿por qué quiero obligar que el otro sea así? Cuando lo que debe propender aquí es el respeto mutuo. Nosotros, heterosexuales, respetar a todo ser humano, no solo a ellos, a todo ser humano en la condición que fuera, a todos. Pero de ahí que me obliguen o me impongan la corriente de ellos, las orientaciones de ellos, como quieran hacerlo, no podríamos permitirlo, no podríamos. Y grave es el tema porque hoy en día están hablando mucho de igualdad y no discriminación. Es una manipulación de estas palabras precisamente para que adaptemos que sí, pobrecitos, estos colectivos mínimos que han sido vulnerados, porque lo han sido también, hay que reconocerlo, ¿no? Han sido violentados en estos derechos, ahora tengan todo lo que piden. No hay que darles todo lo que piden, así como a nosotros no nos dan todo lo que pedimos. Si vamos a adoptar, a nosotros también nos pueden decir, no, usted es una persona sola, su hijo necesita esa estabilidad materna, o a un varón le pueden decir igual, ¿no es cierto? A menos que comprueben que la persona sola es efectivamente suficiente para darle toda la atención, la mejor atención al hijo, lo van a conceder. Ahora, ¿es esta unión entre dos personas de un mismo sexo, es el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, un atentado a la institucionalidad de la familia, que es el pilar de nuestra sociedad? Yo creo que nos queda claro al haber hablado de estos aspectos fundamentales de los seres humanos desde su creación. Son fundamentales. Y miren, se ve en Europa que ya con esta corriente que viene desde ellos dada desde hace ya algunas décadas, y el aborto introducido formalmente desde el año 85 más o menos, se ve cómo la sociedad ha decaído. Europa, el viejo continente, está como viejo mismo ahora porque no hay una población joven. Porque parte de lo que se establecía era propender para el tema de despoblación también, según se revisa mucha normativa. Parte de esto era pues crear también estos grupos o fomentar estos grupos en donde va a haber menos posibilidad de población. Y el aborto, como todo lo que estamos viendo, también nos va a decir, van a cumplir con el objetivo previsto, que es la población. La homosexualidad es una condición innata, es una condición adquirida, es una moda. ¿Cómo ayudar a personas que están en esa condición de homosexualidad? Bueno, varias son las circunstancias que pueden propender a la homosexualidad. Muchas vienen por maltrato, hay varias circunstancias, vienen por violencia, por actitud muy posesiva de pronto de la madre o muy violenta, en donde tratan de buscar una figura similar o contraria de acuerdo a lo que estén viviendo. Un caso en particular tuve de una persona que confundió su identidad porque la madre le abandonó pequeñito, ¿no? La madre le abandonó y de pronto pensó que se refugió en la figura paterna. Se refugió, entonces lo máximo era el varón. Empezó a adorar a su padre. Por tanto, esa fue su referente, un varón. Y trató de encontrar esa empatía, ese sentimentalismo y unirse a ese varón. Así han habido otros ejemplos, como de un caso también conocido en Estados Unidos, de un niño que decía, de pronto ya el de 4 o 5 añitos, yo quiero ser mujer. ¿Por qué? Entonces los padres decían, hay que casi empezar a cambiarle ya de su sexualidad. Se le llevó donde el profesional de salud mental
Y se evidenció efectivamente que ¿por qué quería ser así? Porque quería parecerse a, en este caso la niña, la hermanita estaba muy enferma y los papás le daban más atención a la niña que a él. Dijo, yo quiero ser mujer. Hay diversidad de circunstancias, pero la ciencia nos habla, porque no podemos discutir a la ciencia nos habla de varón y mujer, que pueden haber unos predominios, unas alteraciones que son modificables en el transcurso, sobre todo ya hasta la pubertad, que se desarrolla. Por eso es que se necesita que se dé la identidad adecuada, y no más bien se propenda a desviar la identidad. ¿Qué es lo que la ley está haciendo? Como les digo, en la corriente en el mundo, apenas el niño se pone a jugar con, digamos que un hijo, se pone a jugar con la muñeca. Yo tengo que decirle enseguida, darle el paso afirmativo, decirle así, si eres mujer, entonces vamos y desde ahora te pongo vestido, te maquillo, te hago esto. Es algo tan increíblemente, es increíble lo que les estoy comentando, inclusive, ¿no? Es increíble. Y les llevan ya a los centros para hormonarles, les ponen ya las hormonas. En Argentina tenemos ya un centro para las hormonas, para los niños. Y veamos cómo se van presentando como positivos los artistas que hacen, porque también los artistas son parte de esta corriente que tiene que difundir esto, ¿no? Les puedo citar una artista que está en lo que les digo, es Angelina Jolie, que su hijita, pues nació, empezó a crecer y dijo enseguida, empezó a vestirse como hombre, y ahora va al cambio de sus genitales. Esto es una corriente tan grande, un adoctrinamiento en el mundo, que ya Nueva York empezó y levantó un registro en este año para que los padres puedan inscribir a sus hijos con género neutro, o sea, decirles ya no es varón ni mujer, y veamos qué se nos ocurre. Otro muy grave que parecía de fantasía, aquí no recuerdo el país, se hablaba de ya la posibilidad de que los padres, si nace varón y cría mujer, puedan desde el inicio, desde el nacimiento, pedir la mutilación de los genitales. Estamos completamente trastocados. Es algo más profundo este análisis que debería, con conciencia, ser meditado. No simplemente son derechos por derechos, porque aquí lo que propendo es a que se hagan a pretexto de igualdad como yo quiero. Los derechos tienen que ser muy analizados, muy consensuados. Ahora, otro grupo de personas que tienen también derechos y que se habla también de defender sus derechos es aquellas personas que están por terminar su vida. Y se habla del tema también de eutanasia en el mundo, ¿no? Quizás aquí todavía no está tratándose ese tema, ese derecho a una muerte diferente. ¿Cómo entender ese otro espacio también de discusión que seguramente vendrá? Bueno, ya está en el Código de Salud. El testamento vital se llama, de manera que yo pueda disponer y dejar ya previsto pues qué es lo que puede ocurrir, y profundizando en enfermedades catastróficas. Entonces yo ya puedo disponer, si pasa este Código de Salud, que si estoy enfermo me ayuden a morir. Ya lo puedo hacer, ya lo podría hacer, si pasa este Código de Salud. Por eso es que nosotros decimos, el Estado, ¿qué está haciendo para que levante a la gente? ¿Por qué la gente quiere morir hoy en día? ¿Cuántos no quieren morir? ¿Cuántos no se suicidan? Porque no hay una estabilidad adecuada en el medio. El Estado no nos propende a que nos equilibremos también en nuestra salud, en nuestras ocupaciones, para que no tengamos esa inclinación de muerte. Y está. Todo tiene que ser parte de esta baja, sí, de población, insistimos, pero hay casos tan tristes. Un caso muy conocido también fue en Holanda, me parece, de un padre de familia que, como es abierto, pues no hay allá en estos países, en algunos países, Suecia, Holanda, Bélgica, les llamó a los hijos que vivían fuera del país y les decía: yo he decidido pues ya disponer de mi vida de aquí hasta, pensemos, el martes a las 11 de la mañana, estaba previsto. ¿Pero por qué se inclina el mayor a hacer esto, este adulto mayor? Por su soledad, porque decía: estoy solo, ¿qué hago, no? ¿Qué hago aquí? ¿Verdad? Solo, imagínense, en esos países tan fríos, hasta por el clima, y tan fría la gente, decide eso. Pero cuando los hijos ya llegan para que se quite la vida,
decían, se arrepintió el adulto mayor. Y ellos decían, no, no papá, o sea, vinimos y cumple. Tienes que cumplir. Cumple. Entonces nos hemos deshumanizado tanto, tanto que ya esto de la vida, ¿para cuánto será un gran beneficio ahora que podamos? Ya no servimos. Ya el adulto mayor nos servirá, será una carga. Y la ley nos facilita para que como familia, ¿dónde queda esta integración? ¿Dónde queda este hospital que es la familia, como se dice, en donde todos llegamos a llorar, a consolarnos, a sufrir, el que está enfermo? ¿Quién atiende? ¿El Estado me atiende? No, me atiende mi familia. Esto ha pasado y estas leyes, claro que destruyen la familia, claro que destruyen la vida. No podemos pensar que no, con los ejemplos hasta tan desagradables que le puedo dar, pero reales. Y como estos hay muchos más. Ahora, muy particulares. Empezamos a tener miedo al dolor, empezamos a tener miedo también a la muerte, y siendo parte natural de la vida. ¿Es parte de la vida el dolor y la muerte, o por el contrario, son un obstáculo para la vida? Es parte de la vida. Yo creo que la vida tiene pues todos estos matices de bien y las circunstancias. El cuerpo nos da para eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos ha dado esto que está dentro de nosotros, que es el acoger, el acompañar, el ser parte de? Tener temor también es un tema de educación. Deberían educarnos que todo esto es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. En los otros países los hacen de una manera, pero ya es tan frío en eso que si muere, ya, se fue. No están con el sentimentalismo como nosotros, que qué pena, que no. No, ya, se fue. También son esos extremos, digo yo, ¿no? Pero eso es porque también les enseñaron a que somos solo parte de un grupo. Y recuerden, los jóvenes se van tan prontito, como ya lo estamos también adoptando aquí en nuestro medio, y ya se hacen menos cercanos a lo que es su núcleo familiar. Así es que va a importar un poco menos y de pronto lo van adoptando y lo ven como positivo. Terrible, ¿no? Ahora, el dolor en el enfermo terminal es complicado, es necesario tener cuidados paliativos, que se llaman, ¿no? Que es ayudarle precisamente a no estar solo, lo que dice usted, la compañía. Yo creo que a veces un enfermo terminal lo que necesita es tener compañía, necesita de alguna manera mitigar el dolor, no adelantar, recortar su vida. Entonces, hay estos cuidados paliativos. ¿Es esa una alternativa a este tema de la eutanasia? Es una alternativa, pero mire, ¿por qué el Estado también está en esta línea? El Estado no tiene ni la aspirina en el Seguro Social. Para cuidados paliativos grandes, ¿qué le va a dar? Un Estado tan corrupto como lo tenemos, tan desorganizado, tan mal administrado. ¿Qué podemos hacer? Sino lo más fácil va a ser que dispongamos y seamos una menor carga para el Estado. Debería darnos, por supuesto, todos los cuidados paliativos. Usted mire, todavía aquí en el seguro. Debería haber unidades de cuidados paliativos, ¿no? Debería existir así como hay unidades, claro, adecuados para cuidados paliativos. Así como hay unidades de cuidados intensivos, debe haber unos de cuidados paliativos para que así es. Pero me ayuden, me acompañen. Nos toca acomodarnos a lo que el sistema diga, cuando lo que está pasando es que vamos perdiendo la esencia natural del ser humano, de esa sensibilidad, de ese acompañamiento. Nos volvemos fríos y acomodados a lo que sea. El mismo hecho de que nos parezca natural y que hoy debatamos la vida del niño por nacer, eso ya es sumamente grave. El hecho de que salgamos con un pañuelo, con una identidad verde, a decir, hasta aquí, no queremos estas vidas, simplemente no queremos, lo dicen y lo voy a decir como escucho a estos grupos, dicen simplemente no queremos parir. Entonces, si hemos perdido esa esencia, ¿qué podemos esperar del resto? Ahí nos falta algo, y yo sí hago un llamado a que volvamos a reconocernos como familia, saber qué pasa. Nos está faltando muchísimo el diálogo, el decir en su momento qué es lo que está pasando. Cuando hay los conflictos, procurar hablar, procurar mejorar nuestra comunicación, que es clave. Lamentablemente a veces por temor, porque nos da recelo de la otra persona, o tal vez no sabemos cómo decir las cosas, nos vamos llenando, invadiendo de circunstancias que nos hacen que nos aislemos entre familia.
cuando sí es posible que podamos ser realmente una familia que proteja a todos los miembros que están. Sí es posible. Doctora, usted me vino a invitar para una marcha y yo la he distraído con tantas preguntas. Que me alegro. Y le hemos sacado quizás de contexto el tema, pero cuénteme, ¿qué marcha va a haber y de qué se trata? Vamos a tener una marcha justamente pidiendo el respeto de los derechos, como les he podido brevemente transmitir, porque hay otros también que están en el tapete. Este derecho a la familia y a la vida, que reclamamos la violación de la norma constitucional cuando el pueblo soberano, que es el Estado, decidió que el matrimonio sea entre hombre y mujer. Ahora simplemente se les pensaron estos jueces que no, que querían interpretar, e interpretaron como quisieron, faltaron inclusive el debido proceso, y estamos en un estado de indefensión jurídica, una situación jurídica grotesca. Y de aquí, ¿qué más vendrá si tenemos establecido nosotros, y si en la Constitución, que no es la mejor, como he dicho, quedó establecido ya los articulados expresos, no interpretativos, expresos, para que nosotros podamos regirnos a esta normativa, y ahora vienen estas personas y cambian, violentando la decisión del pueblo soberano? Pues decimos no al abuso, porque de aquí seguro vienen las adopciones de los niños, como hemos hablado, vienen todos estos cambios que estamos hablando de sexo, la intromisión de la ideología de género, y queremos que nos enseñen a ser mejores personas, que el Estado nos eduque para ser mejores personas, pero que no sea el principal educador de nuestros hijos, que el Estado tiene que seguir siendo subsidiario en la educación de los hijos, que les dejen a los padres ser quienes educan en principios y valores a los hijos, y también que enseñen a la ciudadanía, que eduquen a la ciudadanía a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos. Claro que va a poder mejorar la situación, claro que nuestros hijos van a poder ser no corruptos, va a ser un mejor sistema si los educamos, pero hoy estamos preocupados solo en el sexo, solo en esos temas de identidades, solo en estas formas de educar. No me van a enseñar a educar y a ser más libre si yo dispongo de la vida de mi hijo, si yo tengo relaciones sexuales aquí, por allá, como llamándole al sexo el placer, un derecho humano. El hedonismo, pues, no, está claro. El placer por el placer, no tengo responsabilidad, por tanto el Estado me va a dar la posibilidad de que si yo, en mi placer, me quedo embarazada, simplemente disponga. El Estado me va a dar todo eso, a costa inclusive de nuestros impuestos ciudadanos, con lo que ni siquiera deberíamos, en lugar de ver por esta gente pobre, estos grupos vulnerables, utilizar ahí, lo vamos a utilizar en otras cosas. Por eso salimos a la marcha, decir basta Estado, haga las cosas como corresponde, habla como está normado, respete la vida y la familia, respete nuestros derechos, respete los derechos de la gran mayoría sin quitarle derechos a la minoría, pero no nos haga que nos ajustemos a los deseos humanos y no a los derechos humanos de las minorías. Eso es lo que queremos, y también hacer un llamado muy fraterno y muy cordial, porque nosotros no somos enemigos de las minorías, que nos quede muy claro. Debemos salir con todo el respeto, con toda la tranquilidad, a pesar de lo que estamos viviendo hoy como Estado. No dejemos pasar esta oportunidad de decir en las calles, no queremos esto, Estado. Respetemos a todos los grupos, pero también respétenos a nosotros. Eso es lo que hacemos un llamado para este día sábado 29 de junio. La concentración está prevista que sea en el Parque Calderón. De todas formas se enviará hoy las redes, usted sabe que invaden todo simplemente por formalidad y por permisos municipales. Está previsto que sea la concentración, por si hubiera alguna variación se les comunicará a través de redes, pero en el parque vamos a saber que estamos ahí a las 9 de la mañana en el Parque Calderón. De acuerdo, pues yo le quiero agradecer, he disfrutado mucho este espacio conversando con usted. Se ha hecho muy agradable el poder conversar de temas que sin duda son de importancia y de trascendencia. Es necesario tener mucho conocimiento también para poder definir estos asuntos que a veces escapan un poco a nuestro entendimiento. Nos manejan mucho el tema de la publicidad, el tema de la fuerza a través de películas, a través de historias, a través de artistas. Y no logramos despertar nuestra alma, despertar nuestra conciencia. Muchísimas gracias, doctora.
Muchísimas gracias a usted, ha sido muy agradable, realmente me he sentido en total tranquilidad porque hasta hoy en día se nos va coartando los medios para que no podamos expresar esto que es una verdad y que pueden ustedes revisarla, investigarla, porque es bueno también que nos autoformemos, que no seamos sorprendidos como nos están haciendo ahora, porque también nos descuidamos un poquito de saber qué está pasando en el entorno. Así es que les hago un llamado fraterno a que continuemos y agradecerle por esta oportunidad, porque muchos tienen que enterarse de la verdad. Muchísimas gracias, doctora. Siempre un gusto tenerla acá. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. No olviden, estamos a las 13:30 con Lorena Coronel en el informativo, y a las 19 horas Mauricio Lupercio nos actualiza toda la información local, nacional e internacional. Muchas gracias. Conmigo hasta pronto. Que pasen bien.